Bueno, en un rato nomás, a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad, comienza un ciclo, una charla que se llama Café Debate, Participación y Política en la Escuela. Y bueno, y va a estar a cargo de un especialista, un estudioso, un hombre que además viene a presentar su libro. Estoy hablando del doctor Pedro Núñez, que está a vuestra izquierda en la pantalla. Junto a él está Julio Garibaldi, que es organizador y participador, también coordinador, de lo que es el Gabinete Joven, y particularmente el director de políticas de la juventud del Gabinete Joven. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, Connie, muy bien. Bueno, gracias por venir. Estábamos charlando fuera de cámara. Van a hablar concretamente sobre cómo digamos, promover la participación política de los chicos en las escuelas, de los docentes en las escuelas, en todo caso, de cómo incorporar a la política a las escuelas. Pedro es un especialista y un estudioso en el tema. Me contaba que era particularmente en la Flaxo está investigando ese tema. Hay como ciertos prejuicios, ¿no, Pedro? Lo encontrarás todo el tiempo. Es tal cual lo que vos planteás. Es difícil muchas veces acercarse o tratar de pensar de qué manera se desarrollan procesos políticos en la escuela. Hay una cierta tensión o conflictividad acerca incluso de la palabra política, ¿no? Muchas veces desde la mirada adulta pretendemos que los jóvenes participen, se involucren, se interesen por aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida en común, con la vida en sociedad, y a la vez cuando se organizan y empiezan a participar y presentan sus reclamos, establecemos cierta distancia. Entonces, por un lado promovemos y por otro, cuando aparece efectivamente el reclamo, nos cuesta muchas veces establecer esos diálogos intergeneracionales que son tan necesarios. Sí, habría que distinguir política de militancia partidaria, y eso, digamos, es bastante difícil de distinguir, por lo menos desde afuera, cuando a los padres les planteas el tema y cuando se lo planteas incluso a los propios directores o docentes. Bueno, pero en eso coincido que es así, eso por ahí ocurre. Creo que también todas las acciones que se llevan adelante desde los distintos niveles de gobierno del Estado deben precisamente marcar esa diferencia, es decir, un programa de una política pública debe ser, por supuesto, sin diferenciación de colores políticos ni banderas partidarias. Es un tipo de generación de acciones para fomentar la participación política, no necesariamente política partidaria. Por supuesto, esto de que política hacemos todos al andar, es así, y fundamentalmente al interior de las escuelas se genera esta tensión que decía Pedro recién. Con esto lo que hacemos particularmente, por ejemplo, desde el gobierno de la provincia, es generar las instancias de participación al interior de las escuelas, en las cuales, bueno, después por supuesto puede haber listas que se presentan en elecciones para disputar la conducción de centros estudiantes que respondan a partidos políticos, pero el objetivo final es la organización de los jóvenes estudiantes, que se junten con otros, que sepamos que el sálvese quien pueda no resuelve nada, por el contrario, muy mal estuvimos en la Argentina cuando aplicamos esa receta. Entonces, bueno, generar también los mecanismos institucionales para que todos aquellos que tengan que participar puedan hacerlo. Perdón por la autorreferencia, pero me parece interesante sumarlo. En ocasión del último 16 de septiembre, me tocó ir a un par de escuelas invitado, digamos. Yo había sido presidente de centros de estudiantes, en virtud de, digamos, de algún perfil público. Me impresionó, en el caso de secundarios, el bajísimo nivel de discusión, digamos, la referencia a cuestiones absolutamente superficiales y el bajo nivel digamos, de incidencia que tenían en el discurso, digamos, la cuestión de la escuela, de cómo modificar aspectos de la escuela. Es como que hay un vacío de contenidos en la discusión de los centros de estudiantes constituidos. Sí, a ver, la situación es muy diversa, ¿no? Uno lo que puede encontrar en las investigaciones es una heterogeneidad de situaciones en las escuelas secundarias que dependen muchas veces de las tradiciones de cada institución, ¿no? Hay escuelas donde históricamente hubo centros de estudiantes, donde hay dinámicas por parte de los equipos directivos que favorecen el diálogo, la participación, porque cuando hablamos de la política en la escuela o de la participación no nos referimos únicamente al hecho de reclamar por algo, sino también de la posibilidad de los jóvenes de apropiarse de esas instituciones, de tener diálogos más fecundos con los adultos. De opinar sobre lo que está ocurriendo. Siempre decimos también, no desde una cuestión de que hay que considerar como válida únicamente la opinión de los jóvenes, sino de que en aquel espacio de discusión, que es una escuela, un espacio de encuentro con otros, con extraños, con diferentes, el diálogo favorece y propicia experiencias mucho más gratificantes, es decir, experiencias educativas que tienen
un sentido distinto si uno siente que efectivamente es reconocido, que puede asumir la palabra, que esa palabra es considerada por otro, genera un clima institucional, una dinámica, una posibilidad de diálogo que es muy diferente a aquellos espacios donde las posibilidades de hablar, de expresarse, de plantear reclamos están muy alejadas de ser posibles, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, el gobierno nacional se arroga el hecho, bueno, por la militancia dice, desde que se instaló el kirchnerismo, digamos, la juventud volvió a hacer política? La pregunta que me formulo, y se la formulo a ustedes que trabajan en el área, que estudian el tema, ¿hasta qué punto es cierto esto de que los jóvenes efectivamente se incorporaron en mayor cantidad a la actividad política, y hasta qué punto eso, digamos, terminó explotando, derivando en una mayor participación en las escuelas y en los colegios? Mira, en realidad yo descreo un poco de los análisis que son tan esquemáticos de antes los jóvenes no participaban, ahora participan masivamente. Creo que uno encuentra matices en distintos momentos históricos. En la década del 90 también había jóvenes que se organizaban, que expresaban reclamos, que tenían formas de participación, tal vez no en la militancia política partidaria, pero que sí eran visibles, en un contexto de diversidad de situaciones y que por lo tanto parecía como que los jóvenes estaban en otra cosa. Lo mismo hoy, efectivamente uno puede ver que hay al menos una interpelación a la juventud como una categoría, ¿no? Que desde distintos partidos políticos, claramente el gobierno nacional, pero también desde otros sectores, se hace alusión al espacio que tienen que tener los jóvenes. En ese sentido, uno puede señalar que está más presente en el debate público, si se quiere, ¿no? Que es más visible, digamos. Es más visible porque se apela a la juventud como un ideal, como aquel momento de la vida donde uno es rebelde, puede transformar, y en realidad, bueno, uno lo que encuentra es que en distintos momentos históricos hay diferentes formas de participar políticamente, que hoy hay tal vez una mayor presencia y visibilidad, pero eso no quiere decir que en otros momentos no. Y a lo mejor mayor efusividad, digamos, una especie de sí, es más visible. También las culturas juveniles son hoy mucho más ruidosas, visibles, tienen métodos más explosivos en el sentido de los grafitis, de la música. Claro. Las prácticas culturales hoy tienen una incidencia notable en la manera de participar políticamente, ¿no? No se trata solamente de posturas ideológicas, sino de cómo hay una imbrincación entre prácticas culturales y formas políticas. Sí, ahí te cruza el rock. Fíjate momentos, las redes sociales, Twitter, ¿no? Facebook, las convocatorias por esos espacios, la visibilidad que toma el graffiti como forma de expresión, digo, justamente que se estaba discutiendo lo de los trenes la otra vez, la visibilidad que adoptan, uno ve las mochilas de los jóvenes en las escuelas y tienen sus señales, sus marcas, ¿no? Y eso también se va filtrando en la política. Entonces, esta generación hay tiene otro vínculo. Simbologías de dibujos de anime, pasando por bandas de rock, es verdad que hay otro tipo de simbología, que se mezcla incluso con los símbolos políticos partidarios. Mira, yo pongo ahí un ejemplo en el libro de una convocatoria de una escuela a formar un centro de estudiantes que tenía una caricatura del Che Guevara y de los Simpsons, de Homero y de Bart, ¿no? Y decía, convocamos a formar el centro de estudiantes. Es decir, cómo hay que apelar no solo a la figura política, sino a estos aspectos de la cultura popular, que ya están mucho más extendidos, que es una cuestión generacional. Todo joven sabe quién es Bart Simpson. Entonces ahí hay una conexión, una empatía, que por ahora a los adultos se nos pierde porque estamos formados en la vieja usanza de la política. Sí, además puede ofendernos. Claro, ¿no? Imagínate cómo va a ser ese tipo de herejía. ¿sí? Y que sin embargo entre los jóvenes es mucho más... Me queda una pregunta que tiene que ver con la cámpora, básicamente, porque hay como una estigmatización también diabólica de la cámpora, más allá de lo que uno pueda pensar. Y no hace mucho tiempo se habló del desembarco de la cámpora, sí en las universidades, con poca suerte, evidentemente, pero se habló mucho del tema de la camporita, del ingreso de la camporita a las escuelas. Hubo 2 o 3 imágenes, digamos, de cómo se instalaban con banderas. ¿Esto está bien, está mal? Digo, no sé si hay que hacer una cuestión ontológica, pero, digamos, ¿hasta qué punto suma, no termina, digamos, desacreditando la actividad política? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, eso creo que también se relaciona mucho con lo que decíamos al principio, en términos de cómo pensamos que tiene que ser la participación genuina de los estudiantes en los distintos ámbitos, en este caso dentro de la escuela.
Creo que lo que hay ahí es quizá un avasallamiento de las instituciones por sobre el partido político, mejor dicho, el partido político por sobre las instituciones, en las cuales lo que se pone como objetivo central es sumar filas, voluntades a la fila partidaria, en este caso de la Cámpora, y no quizá fomentar la organización genuina y real de los propios estudiantes. Ahora bien, somos conscientes y somos claros del gobierno provincial que la permeabilidad de los partidos políticos al interior de las instituciones se da, y está bien que haya, digo, ¿no? Y se tiene que dar. Y se tiene que dar, y que haya listas de partidos políticos dentro de las escuelas, eso no es ningún inconveniente. Creo que está también la forma en cómo se hacen esos planteos. Si el planteo es de avasallamiento, intromisión, porque también en línea con lo que decía Pedro recién, creo que no hay una mayor participación juvenil hoy, lo que hay es un mayor reconocimiento de las distintas formas de participación que hay. Me están diciendo que se me acabó el tiempo y no quiero dejar de mencionar que es a las 10 de la mañana que se presenta el libro de Pedro. ¿El título del libro? La política en la escuela. Podrían haber traído uno para regalar, digo, uno, no trajeron uno para regalar. Pero las políticas... La política en la escuela. En la escuela. Así ¿Y esto es a las 10 de la mañana? ¿Dónde? A las 10 de la mañana en el aula Mariano Moreno de la Facultad de Derecho. Me van a mandar un libro, imagino que me van a mandar un libro. Por supuesto. Prometido. No, es broma, es broma. Gracias por venir, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Seguimos en Santa Fe Directo.